Soy Javier Castro, escritor de historias de miedo, al menos eso intento ser. Agobiado por la falta de inspiración y el caos incesante de la ciudad, decidí hacer un cambio radical, algo que pudiera inspirarme y despertar los monstruos dormidos en mi mente. Así llegué a la vieja casa colonial. La encontré en un anuncio en una web de alquileres poco conocida. Era una estructura imponente, levantada hace más de un siglo y medio. La fachada, pintada en tonos ocres, estaba llena de grietas, pero mantenía una elegancia intemporal. Las columnas de la entrada se erguían como dos centinelas, y la puerta de madera oscura parecía contener secretos tras sus bisagras oxidadas. Perfecto, pensé. El lugar era exactamente lo que necesitaba, un refugio del mundo exterior, un sitio donde pudiera sumergirme en mis escritos y alimentar mis propios fantasmas literarios. Al llegar con mis pocas pertenencias, el aire alrededor de la casa pareció denso, cargado de una humedad extraña, como si el tiempo mismo se hubiera detenido aquí. Dejé mi maleta en el suelo del salón, cuya amplitud era impresionante. Los techos eran altos y los muebles antiguos aún permanecían, cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas domesticados esperando volver a la vida. Todo era tranquilo, demasiado tranquilo. Comencé a desempaquetar, sacando mi ordenador, mis cuadernos de notas y las decenas de plumas y bolígrafos que siempre llevaba conmigo. Me instalé en el que sería mi estudio, una habitación espaciosa con una enorme ventana que daba al jardín trasero. Me senté frente al escritorio y abrí mi ordenador, listo para empezar a trabajar. Sin embargo, mientras la luz del día se desvanecía lentamente, la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. La primera señal fue el silencio. Al principio no le presté mucha atención, ya que había venido precisamente a buscar calma, pero la ausencia de ruido pronto se volvió antinatural. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. No había canto de aves, ni el sonido del viento entre los árboles. Incluso los sonidos más comunes de una casa vieja, como el crujir de las tablas o el tic-tac de un reloj, estaban ausentes. Me di cuenta de que incluso mis pasos sobre el suelo estaban amortiguados, como si algo los absorbiera. El silencio se volvió opresivo, como un peso que me aplastaba el pecho. Me levanté del escritorio y caminé por la casa. El eco de mis pisadas debería haber sonado en las habitaciones vacías, pero no lo hizo. La única respuesta a mi presencia era el silencio total. Mis oídos parecían zumbar con la ausencia de sonido, y tuve la extraña sensación de que alguien estaba conteniendo la respiración justo a mi lado. Traté de calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación. Saqué mi teléfono para poner algo de música, pero la batería, cargada por completo esa mañana, estaba vacía. Fruncí el ceño, frustrado. Me dirigí a la cocina, pensando que un vaso de agua me ayudaría a aclarar la cabeza. El fregadero de porcelana blanca parecía intacto, pero al abrir el grifo, no salió ni una gota. Me incliné hacia adelante y noté que el silencio aquí también parecía más denso, más cargado. Miré mi reflejo en la ventana oscura y por un momento, solo por un parpadeo, me pareció ver algo detrás de mí, una figura que se desvaneció antes de que pudiera girar. Tuve una sensación de pánico, pero traté de ignorarla. Me convencí de que era el cansancio, la sugestión, lo que jugaba con mi mente. No obstante, no podía quitarme la impresión de que estaba siendo observado. Mis manos empezaron a sudar, y el vaso que sostenía cayó al suelo, estallando en pedazos que sonaron como un grito ahogado en la quietud de la casa. Esa noche, me acosté temprano, envuelto en una inquietud que no me permitía relajarme. Apagué las luces, pero me arrepentí de inmediato. En la oscuridad las figuras parecían moverse de manera imperceptible. Me costaba dormir, y cuando finalmente lo hice, me desperté varias veces con el corazón desbocado, siempre con la misma sensación: alguien, algo, estaba allí, observándome desde la oscuridad. Me desperté con una opresión en el pecho, como si la atmósfera de la casa hubiera decidido envolverme incluso en mis sueños. Aún así, traté de concentrarme en la razón por la que estaba allí: escribir. Necesitaba inspirarme, y para eso requería sumergirme en la historia de este lugar. Al mediodía, decidí salir y explorar el pequeño pueblo. El aire fresco fue un alivio bienvenido tras la opresiva sensación que había sentido dentro de la casa.
Los habitantes del pueblo eran amables, aunque me miraban con cierta desconfianza, como si mi presencia rompiera el equilibrio de sus vidas tranquilas. Me paré en la cafetería principal, un establecimiento modesto con mesas de madera y el olor constante de café recién hecho. Me senté y pedí un café negro mientras revisaba algunas notas que había traído conmigo. Estaba comenzando a escribir un posible esbozo de mi nueva novela cuando escuché una conversación que captó mi atención. «¿Viste al nuevo?», dijo una mujer mayor, arrugando la frente mientras hablaba con su amiga. «Se ha mudado a la casa de los espíritus silenciosos». Sus palabras me hicieron alzar la vista. Las dos mujeres me miraban de reojo, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Me reí por lo bajo y me acerqué a su mesa, decidido a satisfacer mi propia curiosidad. «¿La casa de los espíritus silenciosos?», pregunté con una sonrisa. «¿Así le llaman?». Las mujeres se miraron entre sí, como si evaluaran si debían hablar conmigo. Finalmente, la más mayor, una señora de cabello blanco recogido en un moño apretado, habló. «Sí, joven», su voz era baja, «esa casa es peligrosa. Nadie sensato vive allí por mucho tiempo». Traté de no mostrar que sus palabras me afectaban, aunque sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Peligrosa?», repetí, con la incredulidad marcada en mi tono. «¿Por qué? ¿Es solo otra leyenda para asustar a los forasteros?». «No es una leyenda», dijo la mujer, clavando en mí sus ojos cansados. «Esa casa está viva. Se alimenta de las almas de quienes la habitan. Los espíritus silenciosos no son solo fantasmas. Son almas atrapadas, condenadas a hablar eternamente porque la casa les arrebató la voz». Los lugareños, por supuesto, no compartían mi entusiasmo. El dueño de la cafetería se rió cuando le mencioné la casa. «Esa casa está viva», dijo, limpiando un vaso con un trapo. «Te lo digo en serio, forastero, escupe a los que no le gustan y se traga a los que se quedan demasiado tiempo». Reí con él, aunque algo en su mirada me pareció que no era una simple broma. Pero, en mi cabeza, todo era parte del encanto. ¿No era precisamente eso lo que buscaba? Una historia con sustancia. Algo real que pudiera darme escalofríos incluso antes de escribir la primera palabra. Con mi interés aún más despierto, me despedí y regresé a la casa, riéndome para mis adentros. Todo esto eran supersticiones, cuentos que en los pueblos pequeños se contaban para darle un aire misterioso a lo cotidiano. Esa noche, me senté en el estudio a revisar mis notas. La casa estaba en silencio, el mismo silencio opresivo de la noche anterior. Las palabras de los vecinos me rondaban la cabeza, aunque intentaba ignorarlas. Me concentré en escribir, pero ninguna idea parecía venirme, y la casa, con su aire sofocante, me hacía sentir como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo estancado. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido. Miré a mi alrededor, agudizando el oído. Vino desde las paredes, unas voces sin sentido que apenas podía comprender. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado, y pegué el oído a la pared. El sonido cesó de inmediato. Me aparté, con el cuerpo tenso, y traté de convencerme de que había sido solo el viento o algún ruido común de una casa antigua. Pero no había viento. Y el silencio que me envolvía no era el de una casa normal. Los sonidos volvieron, esta vez más claros, como un coro de voces hablando al unísono, pero tan intensas que sentí que mi estómago se encogía. Me eché hacia atrás, derribando la silla. Un miedo irracional se apoderó de mí, y por un instante pensé en correr fuera de la casa, salir y no volver. Pero, de nuevo, me detuve. No iba a dejarme asustar por un par de ruidos. El crepúsculo comenzó a teñir las ventanas de un naranja enfermizo cuando me volví a sentar en el escritorio del estudio. Había dejado la puerta abierta detrás de mí, como si el simple hecho de permitir que la luz del pasillo se filtrara a mis espaldas pudiera disipar el temor que había comenzado a enraizarse en lo más profundo de mi pecho. Encendí la lámpara de escritorio y observé cómo su luz se derramaba en un pequeño círculo, apenas lograba abrirse paso entre la oscuridad cada vez más pesada de la casa. Mi ordenador portátil emitió un suave zumbido cuando lo encendí, pero incluso ese sonido pareció ahogarse en el silencio que había regresado, pesado y opresivo.
Respiré profundamente. Necesitaba calmarme. Había venido aquí buscando inspiración, y mi imaginación desbocada estaba haciendo su trabajo demasiado bien. Me dije a mí mismo que debía volver a la escritura, a lo que mejor sabía hacer, convertir el miedo en palabras. Mis dedos se deslizaron sobre las teclas, pero no pude escribir nada. El cursor en la pantalla parpadeaba, burlándose de mí, y las ideas se escapaban de mi mente como agua entre los dedos. Pasaron los minutos. Me forcé a concentrarme, cerrando los ojos y tratando de imaginar una historia. Sin embargo, lo único que me vino a la mente fue la imagen de aquellas figuras retorcidas que había visto en la casa la noche anterior, moviéndose de manera antinatural, como si tuvieran voluntad propia. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. No era mi imaginación, las figuras estaban allí, cambiando, mutando en las paredes. La luz de la lámpara parecía ceder a la presencia de algo invisible, algo que se arrastraba por los rincones y se estiraba como si intentara envolverme. Contuve la respiración, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Javier, esa maldita voz arrastrada, me atravesó como un cuchillo. Era tan claro que casi sentí el aliento frío que lo acompañaba. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me puse de pie de un salto, y miré en todas direcciones, como un animal acorralado. El estudio se había vuelto extraño, casi deformado. Las figuras parecían un enjambre que se retorcían y se estiraban hacia mí. No era posible. Era como si algo estuviera deslizándose en las esquinas, diciendo mi nombre desde una distancia imposible de calcular. ¿Quién está ahí? Mi voz tembló y sonó débil, como un eco sin fuerza. Por un momento, el silencio volvió, pero cuando pensé que podía relajarme, escuché una carcajada suave, un sonido gutural que parecía surgir desde el interior de las paredes mismas. Mis piernas comenzaron a moverse por instinto, impulsadas por un pánico que no podía controlar. Salí corriendo del estudio por el pasillo, con las luces parpadeando sobre mi cabeza y las figuras retorciéndose a mi alrededor como serpientes de humo. Cuando llegué a la cocina, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, y las manos me temblaban tanto que casi no podía pensar con claridad. Las luces fluorescentes de la cocina parpadearon una, dos veces, y luego permanecieron encendidas, proyectando un resplandor blanco que me pareció extrañamente reconfortante. Sin embargo, el miedo no se disipó. Me dirigí al cajón de los cubiertos, con las piernas temblorosas, y lo abrí, saqué un cuchillo grande, y lo sostuve con ambas manos, tratando de sentirme seguro, aunque la amenaza era algo que no podía ver, algo que tal vez no podía herir con un arma común. El cuchillo me daba una sensación mínima de control, pero sabía que era una ilusión. Las figuras seguían moviéndose. Los bordes del marco de la puerta parecían distorsionarse, como si algo empujara desde el otro lado, tratando de colarse en la cocina. El aire estaba tan denso que casi podía sentirlo en la garganta. Me quedé en una esquina, con la espalda contra la pared y el cuchillo levantado frente a mí, los nudillos blancos por la fuerza con la que lo sujetaba. Javier, la voz volvió, arrastrándose por el aire. Cerré los ojos, apretando los dientes para evitar gritar. Mi cuerpo entero temblaba, y mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Había venido aquí buscando el miedo, pero nunca imaginé que lo encontraría tan real, tan evidente. Estaba atrapado, prisionero de una casa que parecía tener conciencia, que jugaba con mis miedos como si fueran juguetes. No sé cuánto tiempo pasé así, con el cuchillo en alto y el miedo apretándome el corazón. Las horas parecieron interminables, y cada sonido, el crujir de las tablas del suelo, el sonido del viento que de alguna manera lograba entrar me hacía temblar más, pero nunca vi a nada ni a nadie. El amanecer trajo una luz pálida y débil que apenas logró atenuar el miedo que había sentido toda la noche. Había pasado horas en la cocina, temblando con el cuchillo en la mano, esperando un ataque que nunca llegó, aunque sabía, en lo más profundo de mí, que el peligro no se había desvanecido. Al final, la casa me permitió dormir un par de horas, pero no sin dejarme un sueño intranquilo. Me levanté con dificultad, sintiendo mis músculos doloridos por la tensión acumulada. Mi mente estaba agotada, pero no podía ignorar lo que me rodeaba.
Las cosas que habían ocurrido eran imposibles de explicar, y si quería mantenerme cuerdo, necesitaba respuestas. Después de un desayuno apresurado, aunque la comida parecía insípida y difícil de tragar por el nudo de ansiedad, me dirigí al pequeño salón que había decidido convertir en mi biblioteca personal. Tomé mi ordenador portátil, y a pesar de que el wifi en la casa era débil y fallaba con frecuencia, logré abrir el navegador y empezar a buscar información sobre la casa y su historia. La búsqueda inicial me llevó a artículos antiguos sobre el pueblo, sobre la historia de la zona, y finalmente, sobre la casa en la que ahora me encontraba. Mi corazón latió más rápido cuando encontré una referencia específica, la Casa de los Espíritus Silenciosos. Había un artículo de un periódico local, fechado hacía más de 50 años, que detallaba una serie de desapariciones inexplicables y fenómenos extraños relacionados con la propiedad. Leí con avidez, cada palabra se clavaba en mi mente como un clavo. El artículo describía cómo la casa había pertenecido a una familia prominente a principios del siglo XX, los Castillo. Según las historias, el patriarca de la familia, don Esteban Castillo, era un hombre obsesionado con los ritos ocultos y la idea de la vida eterna. Se rumoreaba que había hecho un pacto siniestro, uno que le otorgaría poder eterno, pero por un precio estremecedor, el silencio de las almas de aquellos que vivieran bajo su techo. El artículo describía a los espíritus silenciosos, las almas atrapadas por el pacto, condenadas a perder sus voces, y con el tiempo, su humanidad. Los testigos aseguraban haber escuchado voces incomprensibles dentro de la casa, un eco de las almas que nunca encontraron paz. Me aparté de la pantalla, respirando rápidamente. Todo parecía encajar demasiado bien. La casa, las figuras, las voces que me llamaban por mi nombre, pero era solo una leyenda, ¿no? Me agarré al borde del escritorio, luchando por recuperar la compostura. Mi mente racional se resistía a aceptar la realidad de los hechos, pero algo dentro de mí sabía que esto no era solo una simple superstición. Aún así, tenía que probar una última cosa, salir de la casa. Tal vez todo esto no era más que una sugestión inducida por el aislamiento, el estrés y las historias que había escuchado en el pueblo. Decidí irme, aunque solo fuera por un rato. Subí rápidamente las escaleras y recogí una mochila, arrojando en ella lo básico, mi billetera, las llaves del coche, mi teléfono y una botella de agua. Cuando llegué a la puerta principal, sentí una oleada de alivio al ver la luz del día inundando el exterior. Puse la mano en la cerradura y la giré. Estaba atascada. Fruncí el ceño y volví a intentarlo, esta vez con más fuerza. La cerradura cedió con un crujido y empujé la puerta, pero no se abrió. Fue como si algo la mantuviera en su sitio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me incliné contra la puerta, empujando con todo mi peso. La casa vibró. El suelo bajo mis pies tembló, y las paredes emitieron un crujido que sonó a lo largo de toda la estructura. Retrocedí, con la sensación escalofriante de que la casa no solo estaba viva, sino que estaba reaccionando a mi intento de escapar. Las ventanas vibraron, y los cuadros colgados en el pasillo temblaron en sus marcos, como si la casa estuviera advirtiéndome. Mis manos sudorosas soltaron el pomo de la puerta, y di un paso atrás, asustado. No puede ser, dije, sin poder apartar los ojos de la puerta cerrada. En ese momento, los sonidos comenzaron de nuevo, envolviendo el aire a mi alrededor. Era como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, pero todas pronunciaban mi nombre de forma entrecortada, como si se estuvieran burlando de mí. La mochila cayó de mis manos cuando el suelo volvió a estremecerse, y sentí una presión en el pecho, el peso asfixiante de una casa que me mantenía prisionero. No podía quedarme allí, paralizado. Pensé en las ventanas. Si la puerta no quería abrirse, tal vez podría salir por alguna ventana. Sin perder más tiempo, corrí hacia la ventana. Mis manos se cerraron alrededor del marco, y tiré de él con todas mis fuerzas, pero estaba completamente inmóvil, como si hubiera sido sellado desde el otro lado. Vamos, vamos, por favor, jadeé, luchando con el pánico. Me alejé de la ventana, tambaleándome hacia atrás. Fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme en seco. Las paredes estaban más cerca de lo que recordaba, como si la habitación se hubiera encogido mientras yo no miraba. Me llevé una mano al pecho, sintiendo como mi corazón se aceleraba aún más.
Salí rápidamente, con la piel erizada y los nervios a flor de piel. El pasillo también había cambiado. Era más largo, mucho más largo de lo que había sido antes. Al principio pensé que estaba alucinando, que el miedo y el agotamiento me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando comencé a caminar, el pasillo se estiró aún más, como si estuviera siendo manipulado, torcido por una fuerza invisible que disfrutaba viéndome desorientado. Avancé con pasos cautelosos, mirando a mi alrededor, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que me indicara que esto no era más que una ilusión. Pero el pasillo no dejaba de alargarse. Las puertas a cada lado parecían multiplicarse, como si se estuvieran replicando sin fin, y las luces del techo parpadeaban en una secuencia irregular, casi burlona. Fue entonces cuando lo sentí. Un frío indescriptible recorrió el aire detrás de mí, y mi piel se erizó al instante. No me atrevía a darme la vuelta, pero cada fibra de mi ser me decía que algo se estaba acercando. Apreté los dientes y comencé a caminar más rápido, con los músculos tensos y las manos temblorosas. Pero el aire helado no se desvanecía. Lo sentía cada vez más cerca, una presencia oscura que parecía absorber el calor y la luz. No pude evitarlo, me volví. El pasillo, ahora interminable, estaba totalmente oscuro, y al final, algo se movía. Era una figura amorfa, algo vivo que se arrastraba hacia mí con una lentitud deliberada, como si supiera que no tenía a dónde ir. Mi garganta se secó, y el miedo me paralizó durante un segundo que pareció eterno. Entonces eché a correr, con el miedo como mi único impulso, avanzando por el pasillo que parecía no tener fin. Giré en esquinas que no deberían haber estado allí, doblando y torciendo en un laberinto que se formaba a cada paso. Las puertas a los lados se abrían y se cerraban solas, como si la casa estuviera jugando conmigo, como si intentara confundirme aún más. El sonido de mis propias pisadas era ensordecedor, pero lo peor era el silencio que seguía después de cada eco, un silencio pesado que parecía vibrar. Mis piernas dolían, mis pulmones quemaban, pero no podía detenerme. Cada vez que pensaba que el pasillo finalmente llegaba a un fin, este se torcía de nuevo, llevándome de vuelta a donde había empezado. El aire estaba lleno de un zumbido bajo, un sonido casi subterráneo, como si la casa estuviera disfrutando de mi miedo. Me tropecé con una alfombra y caí de bruces, golpeándome con fuerza. Un dolor agudo se extendió por mi codo, pero no podía detenerme. Me levanté rápidamente, jadeando, y miré hacia atrás. Ese ser estaba más cerca, moviéndose con lentitud, como un depredador que disfruta de la caza. No podía distinguir ningún rasgo, solo un vacío negro que parecía devorar la luz a su alrededor. Sabía que no podía dejar que me alcanzara, que si lo hacía algo que no podía ni llegar a imaginar, me sucedería. Me obligué a correr de nuevo, aunque mis piernas apenas podían sostenerme. El suelo se inclinaba, y sentí que estaba corriendo cuesta arriba, luchando por cada paso. El zumbido se hizo más fuerte, como un lamento profundo, y las luces parpadearon violentamente. Mi visión se llenó de destellos y figuras, y estaba tan desorientado que no sabía si corría hacia adelante o en círculos. Entonces, me encontré en una encrucijada de pasillos, y un gemido bajo, casi humano, sonó a mi alrededor. La criatura estaba tan cerca que sentí su presencia helada como un abrazo letal. Giré a la izquierda, sin pensar, y seguí corriendo, con la certeza de que el laberinto nunca iba a dejarme salir. Mis piernas parecían bloques de hormigón mientras descendía por las escaleras que llevaban al sótano. La puerta del laberinto de pasillos finalmente se había cerrado detrás de mí, con un crujido pesado que parecía un suspiro de la propia casa. El sudor se enfriaba en mi espalda, y mi respiración era un jadeo descontrolado, pero no podía permitirme parar. Algo me había empujado hacia abajo, hacia ese lugar. El sótano estaba envuelto en penumbra, y la luz que traía de la linterna de mi teléfono apenas lograba perforar la oscuridad. Olía a moho, a madera vieja y húmeda, y el aire estaba impregnado de una quietud sofocante, como si el tiempo no hubiera existido en ese lugar durante décadas. Caminé con pasos temblorosos, intentando convencerme de que esto era una simple exploración, algo que cualquier persona racional haría para asegurarse de que no había nada allí. Pero sabía que era mentira.
Me había adentrado en un terreno donde la racionalidad no tenía lugar. Algo en la casa se estaba burlando de mí, manipulando mi percepción y mis sentidos, y lo único que podía hacer era seguir adelante. A cada paso, el frío del sótano se volvía más intenso. Las paredes de piedra parecían absorber todo el calor, y pronto el aliento comenzó a salir de mi boca en pequeñas nubes blancas. Levanté el teléfono y noté algo al fondo de la habitación, un resplandor débil, casi espectral. Me acerqué con cautela. El resplandor venía de un espejo antiguo, un monstruoso objeto de casi 2 metros de alto, con un marco ornamentado de madera negra tallada con figuras que parecían retorcerse y moverse en la penumbra. Era como si las criaturas esculpidas en el marco lucharan por escapar de su prisión de madera, atrapadas en un tormento eterno. El espejo en sí estaba sucio y cubierto de una pátina de polvo, pero su superficie parecía respirar, como si algo se agitara detrás del cristal. Me acerqué, atraído y repugnado al mismo tiempo, incapaz de resistir la necesidad de mirarme. La luz del teléfono tembló en mi mano mientras levantaba el brazo para limpiar un poco el cristal. Pasé los dedos por el espejo, dejando líneas de polvo que se despegaron y cayeron al suelo como cenizas. Y allí estaba mi reflejo, mirándome desde el otro lado. Por un momento, no noté nada extraño. Solo era yo, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por el miedo. Pero entonces, algo cambió. Mi reflejo comenzó a moverse, y no de la manera que debía. Sus ojos se clavaron en los míos, y una expresión de pánico se dibujó en su rostro. Mi boca en el espejo se abrió lentamente, desmesuradamente, hasta que la mandíbula parecía dislocada, formando un grito mudo que deformó todo mi rostro. Quise gritar yo también, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Me llevé una mano a la boca, como si con eso pudiera evitar que la misma distorsión me alcanzara. Mi reflejo seguía gritando sin sonido, y las venas de su cuello se hinchaban, los ojos casi saliéndose de las órbitas. El pánico se reflejaba en mí, devolviéndome una versión de mí mismo que no reconocía. No, logré decir, dando un paso hacia atrás. El espejo comenzó a vibrar, emitiendo un sonido agudo y discordante, como si miles de cristales estuvieran a punto de romperse. El zumbido se intensificó, y antes de que pudiera apartarme, el espejo estalló en 1000 pedazos, y los fragmentos de vidrio volaron hacia mí, cortando mi piel. Sentí un dolor punzante en la mejilla y los brazos, y me llevé una mano a la cara para descubrir que estaba herido. Pero eso no fue lo peor. El frío se volvió insoportable, como si el estallido del espejo hubiera liberado algo más allá del cristal. Me arrodillé en el suelo, jadeando, con la sensación de que algo vital estaba siendo arrancado de mi interior. Era como si una fuerza estuviera succionando mi esencia, mi energía, y un vacío creciente comenzaba a formarse dentro de mí. Me aferré al suelo, temblando y tratando de resistirme, pero sentí como esa cosa se deslizaba fuera de mi cuerpo, dejando una huella de vacío y desesperación. Sentí un frío profundo en el pecho, una ausencia que me dejó débil y tembloroso, como si una parte de mi alma se hubiera roto junto con el espejo. Me tambaleé, con las piernas temblando, y me apoyé en la pared húmeda del sótano para no caer. Subí las escaleras tambaleándome, sintiendo cada tablón bajo mis pies crujir como si se quejaran de mi paso. El sótano parecía aferrarse a mí, como si no quisiera dejarme ir. Cuando finalmente llegué al primer piso y crucé la puerta del sótano, la cerré de golpe detrás de mí, esperando que eso bastara para mantener a raya cualquier cosa que hubiera despertado allí abajo. El pasillo estaba en penumbras, las luces parpadeaban como velas a punto de apagarse, y la sensación de opresión no había desaparecido. El aire estaba impregnado de un sonido constante, apenas audible, que vibraba en mis oídos. Parecía venir de todos lados, de las paredes, del suelo, del techo. La casa estaba viva, y no solo viva, sino despierta. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Tenía que salir de allí. Era como si mi cuerpo supiera que no podía soportar un segundo más en ese lugar sin perder completamente la razón. Me dirigí hacia la sala de estar, con la vista nublada por el pánico, cuando un escalofrío recorrió mi columna. Había alguien más en la habitación. Al principio,
Pensé que era solo mi imaginación, una de esas ilusiones que me habían estado persiguiendo desde que me mudé a la casa. Pero cuando la vi, supe que no era una simple alucinación. Era una mujer, una figura espectral que se materializó en el centro de la sala, iluminada solo por el tenue resplandor de las luces que aún parpadeaban. Su forma era borrosa, casi translúcida, como si estuviera atrapada entre este mundo y el otro. Su vestido era antiguo, de un blanco sucio y rasgado, y sus cabellos oscuros caían enredados y sin vida sobre sus hombros. Pero fue su rostro lo que me impresionó. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de una angustia tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. Pero su boca estaba cosida con hilo negro grueso, apretado, como si alguien hubiera sellado sus labios para siempre, impidiendo que cualquier sonido escapara. Se llevó las manos al rostro, desesperada, y el dolor en sus ojos se volvió más evidente, más desgarrador. Intentaba gritar, advertirme de algo, pero no podía. Levantó una mano temblorosa y señaló hacia la puerta principal, la misma puerta que antes se había negado a dejarme salir. Su dedo apuntaba con una urgencia tan desesperada que me hizo retroceder, con la garganta seca y las manos sudorosas. Era como si quisiera mostrarme la única salida, instándome a huir antes de que fuera demasiado tarde. ¿Quieres que me vaya?, pregunté, mi voz apenas un hilo, pero la casa parecía absorber cada palabra. Ella asintió, con lágrimas espectrales resbalando por sus mejillas pálidas. Pero antes de que pudiera hacer nada, los sonidos que llenaban la casa se volvieron más intensos, como una marea oscura que se elevaba con furia. Las paredes vibraron, y sentí el suelo temblar bajo mis pies. Los ojos de la mujer se abrieron aún más, si es que era posible, y su forma espectral comenzó a distorsionarse. Una fuerza parecía tirar de ella, como si la casa misma quisiera silenciarla de nuevo. Las hebras de hilo negro en su boca comenzaron a tensarse, y sus manos trataban de impedir que algo la arrastrara hacia el olvido. Intentaba resistirse, pero su forma se desvanecía, desintegrándose como humo en el aire. «No», grité, extendiendo una mano hacia ella. Pero entonces, algo me golpeó con una fuerza brutal. Fue como ser embestido por un viento huracanado, una fuerza tan poderosa que me lanzó hacia atrás como si fuera un muñeco de trapo. Mi espalda chocó contra la pared con un impacto que me dejó sin aire, y el dolor estalló en mis costillas y mi cabeza. Me quedé allí, aturdido, mientras la visión de la mujer se desvanecía por completo, tragada por las paredes de la casa. La desesperación en su mirada fue lo último que vi. Me tambaleé mientras me ponía de pie, la espalda todavía dolorida por el impacto contra la pared. Los sonidos que siempre había oído a mi alrededor se intensificaron, cambiando de algo incomprensible a algo más claro, algo que hacía que cada vez estuviera más asustado. «Ahora eres nuestro». No era solo una voz, era un coro de voces, una amalgama de tonos masculinos y femeninos que se superponían en un canto siniestro. Mi cabeza giró hacia todos lados, buscando el origen, pero no había ningún cuerpo físico, solo las paredes, el suelo y el techo de la casa, vibrando con una energía oscura. Sentí un nudo formarse en mi garganta y el instinto de supervivencia me pidió que huyera, aunque no sabía hacia dónde. «Ahora eres nuestro», repitieron las voces, burlonas, casi saboreando cada palabra. Di un paso atrás, mis piernas temblaban tanto que casi me desplomé. De repente, un sonido seco me hizo girar la cabeza hacia la sala de estar. El viejo reloj de péndulo, que había estado silencioso y cubierto de polvo desde que llegué, comenzó a moverse. El péndulo oscilaba de un lado a otro, emitiendo un tic-tac antinatural, un sonido hueco y violento, como un tambor marcando el ritmo de mi propio miedo. Mi corazón latía al mismo compás. «No, esto no está pasando», dije, con la voz entrecortada. Pero la casa no iba a detenerse. Las sillas de la sala comenzaron a moverse por sí solas, arrastrándose con un chirrido agudo que me hizo apretar los dientes. Una de las sillas se levantó en el aire y se lanzó hacia mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar, me agaché justo cuando el mueble pasó volando por encima de mi cabeza, estrellándose contra la pared y partiéndose en pedazos. Antes de que pudiera respirar, el reloj de péndulo se inclinó hacia adelante y se tambaleó, cayendo hacia mí. Salté hacia un lado y caí al suelo, sintiendo el impacto cuando el reloj se estrelló,
esparciendo fragmentos de madera y vidrio por toda la habitación. Un trozo de vidrio me rozó el brazo, dejando un corte superficial. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, el pánico me dominaba por completo. «Basta», grité, aunque mi voz se quebró al final. Pero las voces se rieron de mí, sonando por todas partes, como si la casa disfrutara de mi sufrimiento. Intenté levantarme, pero antes de que pudiera estabilizarme, las estanterías llenas de libros comenzaron a temblar. Los libros cayeron en cascada, golpeando el suelo como proyectiles, algunos de ellos aterrizando peligrosamente cerca de mí. Me protegí la cabeza con los brazos, pero no pude esquivar todos los golpes. Uno de los libros más pesados me golpeó en la espalda, y el dolor me arrancó un gemido. Me arrastré hacia un rincón, jadeando, pero la casa no estaba dispuesta a darme tregua. Una lámpara de pie, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se inclinó hacia mí y cayó con un estruendo, estrellándose a centímetros de mi cuerpo. El cristal de la lámpara se hizo añicos, y trozos afilados se esparcieron por el suelo. «Por favor, detente», supliqué, con la voz rota. Pero las voces continuaron, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: «Ahora eres nuestro». Me encogí en el rincón, con las manos sobre la cabeza y el cuerpo temblando, sin saber cómo protegerme. Era como si una tormenta se hubiera desatado en su interior, una furia incontrolable que no tenía intención de dejarme ir. Todo lo que me rodeaba parecía cobrar vida, impulsado por una voluntad siniestra que me quería destruir. Finalmente, las luces de la sala comenzaron a parpadear salvajemente, y el suelo bajo mis pies se estremeció. Las criaturas de las paredes se movían como serpientes, alargándose y retorciéndose, y sentí que la casa entera estaba a punto de caer sobre mí. Mi mente estaba agotada, pero una pequeña chispa de lucha aún ardía en mi interior. No podía dejar que me venciera. Me forcé a ponerme de pie, tambaleándome, herido y agotado, mientras hacía mi camino hacia el estudio. La casa parecía retorcerse a mi alrededor, el aire estaba cargado de una electricidad siniestra que hacía que cada centímetro de mi piel se estremeciera. Finalmente llegué al estudio, mi único refugio, aunque sabía que ese cuarto ya no era un lugar seguro. La lámpara de escritorio aún estaba encendida, proyectando un círculo de luz cálida que parecía ridículamente débil frente a la oscuridad creciente de la casa. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, deslizando lentamente mi cuerpo hasta el suelo, con los músculos tan tensos que pensé que nunca podrían relajarse. Mis manos temblaban incontrolablemente, y cada respiración que tomaba era un esfuerzo, un jadeo entrecortado que no lograba llenar mis pulmones. El estudio estaba en un extraño silencio, pero sabía que era un silencio engañoso, el tipo de calma que precede al desastre. No podía confiar en él, no después de lo que había visto. Apreté los dientes, tratando de convencerme de que podría encontrar una salida. Pero la casa parecía más viva que nunca, sus paredes hablaban en un lenguaje antiguo que se filtraba en mi mente, como si intentara corroer mi cordura. Cerré los ojos por un momento, solo para darme cuenta de que el simple acto de respirar se había vuelto una tarea imposible de manejar sin pensar en el peligro constante. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido suave, pero inconfundible, el crujido del piso de madera bajo el peso de algo o alguien. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor del estudio, el corazón me latió con fuerza. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Eran pasos lentos y deliberados que sonaban en el pasillo, acercándose poco a poco. Mis ojos se abrieron más, y el sudor se formó en mi frente. Cada crujido parecía más fuerte que el anterior, como si alguien estuviera asegurándose de que yo escuchara su llegada. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta del estudio. El aire se volvió denso, opresivo, y mi cuerpo entero se paralizó, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme quieto. Contuve la respiración, escuchando, esperando, pero no oí nada. Entonces, la puerta del estudio emitió un crujido, como si alguien la hubiera rozado desde el otro lado. Mi corazón se detuvo por un instante, y mi mano se cerró en un puño sobre mi rodilla, tratando de mantener la compostura. Sin embargo, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez dentro de la habitación. Giré la cabeza rápidamente, mis ojos recorrieron cada rincón. No había nada, ningún cuerpo físico,
pero los pasos continuaban. Un crujido, otro, acercándose más y más, hasta que pude sentir la presencia, el frío repentino que llenó el aire, justo detrás de mí. Me di la vuelta bruscamente, con el corazón en un puño. Pero no vi nada. El estudio estaba vacío, o al menos eso parecía. Respiré con dificultad, pero entonces algo llamó mi atención, una serie de huellas en el suelo. Mis ojos se clavaron en las marcas. Eran huellas de pies descalzos, pero lo que me dejó helado fue el hecho de que era un rastro rojo y húmedo que se extendía desde la puerta hacia el centro de la habitación. Las huellas se detuvieron justo donde yo estaba arrodillado. Tragué saliva, mi cuerpo temblaba como una hoja. Extendí una mano hacia las huellas, casi como si quisiera comprobar si eran reales, pero antes de que mis dedos las alcanzaran, comenzaron a desaparecer, se desvanecieron lentamente, como si fueran absorbidas por la madera, borrándose de la existencia ante mis propios ojos. Me quedé mirando el suelo, atónito. No había ninguna explicación lógica para lo que acababa de ver. Mi mente se negaba a procesarlo, pero el miedo seguía creciendo, aplastando mi racionalidad. Me levanté rápidamente, tambaleándome, y retrocedí hacia la lámpara de escritorio, aferrándome a su luz débil como si fuera mi única protección. El frío en la habitación se intensificó, y supe que la presencia todavía estaba allí, acechando. No era solo mi imaginación. Lo podía sentir, una energía pesada y oscura que se filtraba por las grietas de la casa, un mal que no se detendría hasta consumirlo todo. Reuniendo el poco coraje que me quedaba, salí del estudio, caminando lentamente por el pasillo. La casa parecía diferente, como si se estuviera cerrando a mi alrededor, retorciéndose y cambiando de forma. Cada puerta parecía estar en un lugar distinto, como si el espacio mismo estuviera deformándose. Fue entonces cuando la vi, una puerta al final del pasillo. No debería haber estado allí. Estoy seguro de que esa puerta no había existido antes. Era una estructura imponente, de madera negra, con un marco de metal retorcido y ornamentado con símbolos antiguos, grabados tan profundos que parecían formar cicatrices en la madera. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al acercarme, pero era como si una fuerza me atrajera hacia ella, como si la misma casa quisiera que la abriera. Me detuve frente a la puerta, mi mano temblaba sobre el pomo. No quería abrirla, todo mi ser me lo decía. Pero las opciones se agotaban. Quizás esa puerta llevaba a un sótano desconocido, una salida secreta, o algo peor. Tragué saliva y giré el pomo con un crujido, dejando que la puerta se abriera lentamente. En cuanto lo hice, una ventisca de aire helado me golpeó con fuerza, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un abismo de hielo. Di un paso atrás, pero el aire me arrastró hacia adelante con una violencia sobrenatural. El suelo se inclinó bajo mis pies, y caí de rodillas mientras la puerta se abría por completo, revelando una oscuridad insondable. Un tirón me arrastró hacia esa negrura, y luché por mantenerme firme. La fuerza fue implacable, y antes de que pudiera resistirme, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Grité mientras caía a un vacío que no debería haber existido en el interior de una casa. Mi cuerpo golpeó el suelo con un impacto doloroso, y el aire fue expulsado de mis pulmones. Me quedé allí, aturdido, sintiendo el frío penetrante del lugar en el que había aterrizado. Me obligué a levantarme, jadeando, y encendí la linterna de mi teléfono, cuyo haz tembloroso apenas lograba perforar la negrura. Lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. Las paredes del sótano estaban hechas de algo estremecedoramente familiar, cuerpos atrapados en cemento. Rostros congelados en expresiones de pánico sobresalían de la piedra, sus bocas estaban abiertas en gritos silenciosos, sus ojos vacíos, como si en algún momento hubieran luchado con todas sus fuerzas por escapar antes de ser engullidos por la estructura de la casa. Manos esqueléticas se extendían desde la superficie de las paredes, con los dedos doblados y crispados, como si aún intentaran alcanzar algo, o a alguien, que pudiera liberarlos. El aire estaba impregnado de un olor rancio, a humedad y descomposición, y sentí el pánico arremolinarse en mi estómago. Quería salir, quería correr, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Entonces, una de las manos atrapadas en la pared se movió. La vi claramente.
sus dedos se flexionaron con un crujido que sonó en la oscuridad, y antes de que pudiera reaccionar, más manos comenzaron a moverse. Se estiraron hacia mí, retorciéndose, y un ruido empezó a llenar el aire, como si las almas atrapadas intentaran hablar. El sonido era un lamento bajo, un coro de sufrimiento que me atravesó el alma. Retrocedí, tropezando, pero las manos seguían estirándose, como si quisieran aferrarse a mí. No, grité, pero mi voz se perdió en el caos. Una mano espectral se cerró alrededor de mi tobillo, y un frío indescriptible me recorrió la pierna. Pateé con todas mis fuerzas, y la mano me soltó, pero otras se estiraron, tratando de alcanzarme. Corrí por el sótano, mi linterna temblaba, mientras las paredes se movían, como si los cuerpos intentaran liberarse de su prisión de cemento. La salida, pensé. Necesitaba encontrar una salida. Pero el sótano parecía expandirse, retorciéndose en un espacio infinito que no tenía lógica ni fin. Me di cuenta de que estaba atrapado en una trampa, un lugar donde la casa guardaba sus secretos más siniestros. Las paredes se estremecieron, y más manos surgieron del cemento, moviéndose hacia mí con una desesperación espectral. Corrí, mi cuerpo agotado pero impulsado por el miedo. Finalmente, mi linterna iluminó algo que parecía un hueco en la pared, un espacio abierto. Me lancé hacia él, sin pensar, solo queriendo escapar de las manos y los rostros que me perseguían. Cuando crucé el umbral, el frío se disipó de golpe, y caí al suelo de madera de nuevo, de regreso a la casa. La puerta prohibida se cerró detrás de mí con un estruendo que hizo que mis dientes castañetearan. Me arrastré lejos de ella, mi cuerpo temblaba, sin aliento, y me quedé allí, encogido, sintiendo que mi mente ya no podía más. Me levanté con dificultad, sintiendo mis piernas débiles, casi como si estuvieran hechas de gelatina. Cada paso que daba hacia el estudio era una lucha, pero sabía que no podía quedarme cerca de esa puerta, no después de lo que había visto. Cuando finalmente llegué al estudio, la habitación parecía diferente. Las criaturas eran más densas, más evidentes, como si se hubieran acumulado en los rincones, observando. Mi mirada se dirigió automáticamente al espejo roto que aún colgaba en la pared, el mismo espejo que había estallado días antes en el sótano y que ahora estaba lleno de grietas que lo hacían parecer una tela de araña. El pánico seguía en mi mente, y me acerqué al espejo casi sin pensar, como si algo me llamara. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero algo estaba mal, muy mal. Me incliné hacia adelante, observando cada detalle, y fue entonces cuando lo noté. Mis ojos en el reflejo no se movían al mismo tiempo que los míos. Mi corazón se detuvo por un instante, pestañeé, y mi reflejo no lo hizo. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que estaba viendo, pero mi mente no podía procesarlo. La versión de mí en el espejo me observaba fijamente, con una sonrisa tenue y burlona que nunca había puesto en mi rostro. Mis labios en el espejo se movieron, aunque mi boca permaneció cerrada, y formaron palabras sin sonido que me hizo retroceder un paso. «Eres mío», dijo la figura, aunque no pude oírlo, podía sentirlo. Mis piernas casi cedieron. No podía creerlo, no quería creerlo. Pero antes de que pudiera apartarme, sentí algo frío y pesado deslizándose por mi cabeza, un hormigueo oscuro que comenzó a presionar mi mente desde dentro. Era como si una niebla espesa estuviera invadiendo mis pensamientos, nublándolos, aplastando mi conciencia. Me llevé las manos a las sienes, tratando de mantener mi propia cordura intacta, pero la presión no cedía. «No», grité, luchando contra la intrusión, pero las palabras sonaron débiles, huecas. Mi yo del espejo levantó una mano y la pasó lentamente por su rostro, dejando un rastro de oscuridad que se extendió por la piel como una mancha de tinta negra. Mis propios ojos se llenaron de lágrimas de desesperación mientras sentía como la presencia en mi mente se volvía más fuerte, como si estuviera tratando de arrancar mi identidad y reemplazarla con algo monstruoso. El hormigueo se convirtió en un dolor punzante, y una cacofonía de voces empezó a llenar mi cabeza, cada una luchaba por ser la que me dominara. Las figuras en la habitación se alargaron, envolviendo el espejo y rodeándome, como si quisieran sellarme en ese espacio sin salida. Podía sentir el control sobre mi propio cuerpo desvaneciéndose, como quedándome sin voluntad. Mi brazo derecho comenzó a moverse por sí solo, y la sensación fue desgarradora. Intenté detenerlo,
grité de pura frustración, pero mis músculos no me obedecían. Mi mano se cerró en un puño, y la niebla que se deslizaba por mi mente se hizo más pesada, apretando mi conciencia hasta casi borrarme. Luché con toda la energía que me quedaba, cada fibra de mi ser se rebelaba, pero la presencia era más fuerte. No te dejaré, gemí, sintiendo que mi voz se apagaba. El reflejo en el espejo sonrió aún más, y sus ojos, mis ojos, comenzaron a teñirse de negro. Era como si algo estuviera llenando mis pupilas, oscureciéndolas desde dentro, y el pánico me hizo morderme el labio. Necesitaba detenerlo, necesitaba encontrar una manera de luchar. Me concentré, aferrándome a mi propia humanidad, recordando quién era. No, grité de nuevo, con furia. El dolor se intensificó, pero en ese momento, vi una oportunidad. Con mi mano izquierda, la que aún podía controlar, agarré un trozo de cristal roto del espejo que había caído al suelo. Sin pensarlo, lo presioné contra mi antebrazo derecho haciendo un corte superficial pero lo suficientemente doloroso. El dolor me devolvió parte del control. El reflejo en el espejo se distorsionó, como si la entidad se hubiera enfurecido, y el peso en mi mente se alivió solo un poco. Usé esa oportunidad para aferrarme a mí mismo, a mis recuerdos, a lo que me hacía ser yo, a todo lo que esa cosa quería robarme. Me forcé a retroceder un paso más, alejándome del espejo. La presencia luchó por permanecer en mi mente, pero mi resistencia era feroz. Sabía que, si perdía esta batalla, no habría vuelta atrás. Con un último grito desgarrador, usé toda la fuerza que tenía para expulsar a esa cosa, y el peso finalmente desapareció, dejando una sensación de vacío. La habitación seguía llena de criaturas vibrantes, y las voces se intensificaban, un murmullo caótico que zumbaba en mis oídos. Me recordaban que era una batalla contra reloj. Inspiré profundamente, tratando de concentrarme. Había algo que aún no había intentado. Encendí todas las luces de la casa. Busqué en todos los cajones a mi alrededor, donde encontré velas, que fui encendiendo y colocando por la casa, pensando que la luz me ayudaría a mantener lejos a las criaturas. Sentí un ardor insoportable en la garganta. Las figuras retrocedieron un poco, pero la resistencia de la casa era feroz. Las paredes se doblaron, la estructura crujió con un gemido gutural. El dolor en mi garganta me hizo dudar por un segundo, pero no podía dejarme vencer. Tomé una de las velas y la levanté, sosteniéndola con una determinación desesperada. Entonces, la casa se estremeció. Las paredes temblaron, el suelo bajo mis rodillas crujió como si estuviera a punto de abrirse, y un sonido gutural, una voz amplificada hasta convertirse en un rugido infernal, llenó la habitación. La oscuridad frente a mí comenzó a condensarse, a girar en un torbellino de criaturas, y de esa masa surgió una forma monstruosa, una abominación hecha de pura noche y maldad. Era imposible definir sus límites, parecía crecer y contraerse al mismo tiempo, una entidad amorfa cuyas extremidades cambiaban de forma, pasando de tentáculos oscuros a brazos grotescos con dedos afilados como cuchillas. Dos pozos vacíos, que debían ser sus ojos, se abrieron en la oscuridad, y de ellos emanaba un odio puro que me hizo retroceder, temblando. Su boca, si es que podía llamarse así, se abrió en un grito silencioso, una hendidura que se extendía y parecía tragar toda la luz que había en la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, la entidad se lanzó hacia mí. Un golpe me levantó del suelo y me lanzó con una fuerza brutal contra la pared opuesta. El aire se escapó de mis pulmones, y el impacto me dejó aturdido, con la visión borrosa por el dolor. Apenas tuve tiempo de recuperar el aliento cuando la criatura se abalanzó de nuevo. Uno de sus tentáculos oscuros se enroscó alrededor de mi torso, apretando como un yunque de hielo. Sentí como mis costillas cedían bajo la presión, y un grito desgarrador escapó de mis labios. Luché con todas mis fuerzas, clavando las uñas en la masa sombría que me sujetaba, pero era como intentar agarrar humo. La criatura me levantó del suelo y me tiró de nuevo, esta vez contra el escritorio. Los bordes de la madera se clavaron en mi espalda, y el dolor fue intenso. El aire se llenó de papeles y fragmentos de madera astillada, pero todo se desvanecía rápidamente, mi conciencia empezaba a desvanecerse por el dolor y la falta de oxígeno. La entidad no parecía satisfecha. Se inclinó sobre mí,
y la presión alrededor de mi cuerpo se intensificó. Podía sentir cómo la oscuridad se filtraba en mi mente, un peso aplastante que me hacía sentir que mi alma estaba siendo arrancada de mi cuerpo. Sus ojos vacíos me miraron, y su boca se abrió aún más, emitiendo un sonido gélido que vibró en mi pecho, haciendo que mis huesos parecieran a punto romperse. Mis manos buscaron algo, cualquier cosa, para defenderme, pero todo lo que encontré fueron astillas y fragmentos inútiles. Mis pensamientos eran un torbellino de desesperación, y la realidad empezó a desvanecerse en una espiral oscura. La criatura me estaba ganando. La casa estaba reclamando mi vida, y no había nada que pudiera hacer. No, grité, o al menos lo intenté. Mi voz apenas salió, un gemido débil. Pero algo, una chispa de instinto de supervivencia, se encendió dentro de mí. Recordé lo que esa cosa quería, mi voz, mi energía, mi esencia. No podía dejar que me lo arrebatara sin pelear. No así. Reuní toda la fuerza que me quedaba, ignorando el dolor en mis costillas y la falta de aire, y forcé un grito desde lo más profundo de mi ser. Sentí como mi garganta ardía, como el grito ascendía como una ola imparable, y mi voz sonó en la oscuridad. No. Este no es tuyo, bramé, mi voz estalló con la última chispa de mi energía. El efecto fue inmediato. La entidad se estremeció, como si mi grito la hubiera golpeado físicamente. Sus tentáculos aflojaron su agarre, y la masa de las otras criaturas retrocedió, retorciéndose y desmoronándose como si fueran humo enredado en el viento. Los ojos vacíos se cerraron, y la criatura emitió un sonido que era mitad rugido, mitad lamento, mientras se retiraba, desvaneciendo junto a las otras criaturas más pequeñas. El estudio se sacudió con violencia una última vez, y luego todo quedó en silencio. La oscuridad que había envuelto la habitación comenzó a disiparse lentamente, y las velas que habían perdido su intensidad brillaron de nuevo, parpadeando con más fuerza y llenando la penumbra. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, y apenas podía moverme, pero lo había logrado. Había hecho retroceder a la cosa que me atacaba, al menos por ahora. Sentí lágrimas calientes correr por mi rostro, no solo de dolor, sino de puro alivio. Pero sabía que la batalla no había terminado. La casa aún respiraba, aún me observaba, y yo no estaba seguro de cuánto más podría resistir. Me levanté tambaleante, cada paso era un suplicio, y el dolor en mis costillas me hacía jadear, pero el instinto de supervivencia me impulsaba hacia adelante. La casa me había dado una oportunidad, y tenía que aprovecharla antes de que se cerrara para siempre. Corrí hacia el pasillo, cojeando y sujetando mi costado con una mano. Las paredes parecían estar más cerca que nunca, inclinándose hacia mí, y las figuras que aún se aferraban a los rincones parecían observarme con odio. Mi objetivo estaba claro, la puerta principal. Al acercarme, sentí un nudo en el estómago. Había intentado abrir esa puerta antes, solo para encontrarla cerrada y sellada como si la casa misma la custodiara. Me lancé hacia el pomo con toda la fuerza que me quedaba y lo giré, esperando que la puerta no me traicionara una vez más. Esta vez, el pomo cedió. La puerta se abrió de golpe, y la luz exterior, incluso en su pálido resplandor crepuscular, fue como un bálsamo para mis ojos. Caí de bruces en la tierra fría y húmeda, con los dedos hundiéndose en el suelo como si quisiera aferrarme a la realidad misma, sintiendo la textura del mundo exterior que tanto había anhelado. El aire fresco llenó mis pulmones, pero antes de que pudiera saborear esa primera bocanada de libertad, algo me atrapó. Un tirón helado me sacudió desde atrás, y el pánico me envolvió, no podía permitir que me atrapara de nuevo. Sentí una presión alrededor de mi garganta, como si manos invisibles se cerraran sobre ella, tratando de arrastrarme de nuevo hacia la casa. Mi cuerpo se convulsionó, y mis uñas se aferraron a la tierra mientras luchaba por avanzar. El aire se me escapaba, y mi garganta parecía apretarse más y más, como si una cuerda espectral estuviera estrangulándome. Me aferré a la hierba, arrastrándome desesperadamente hacia el jardín. La casa seguía tirando de mí, y sentí como mi cuerpo era arrastrado hacia atrás, como si fuera un simple muñeco. Tenía que salir, escapar de esta maldita prisión antes de que me arrebatara todo lo que quedaba de mí. Con un último esfuerzo, tiré hacia adelante, con mi cuerpo casi en estado de shock por la tensión. Finalmente,
Crucé la línea entre la casa y el jardín, y el agarre helado alrededor de mi garganta se aflojó. Rodé sobre la hierba, tosiendo y ahogándome, con los pulmones ardiendo, y en la garganta sentía un dolor paralizante. Mi pecho se movía frenéticamente, pero algo estaba mal. Intenté gritar de nuevo, pero nada salió. Me llevé las manos al cuello, el pánico crecía cada segundo que pasaba. Intenté hablar, incluso bajo, pero mi voz no salía. El aire pasaba por mi garganta, pero no producía ningún sonido, ni siquiera un gemido. Abrí la boca y solté un grito de pura desesperación, pero fue un grito sin voz, una exhalación vacía. El pánico me invadió, y me llevé las manos a la cabeza, todo mi cuerpo temblaba, sin poder procesar lo que estaba pasando. Me arrastré unos metros más por la hierba, alejándome de la casa, y me giré para mirarla. La vieja estructura colonial estaba allí, inmóvil y fría, pero las ventanas oscuras parecían ojos que me observaban, ojos que se burlaban de mí. La casa me había dejado ir, sí, pero no sin llevarse algo a cambio. Había tomado mi voz. Me quedé allí, arrodillado en el suelo, mirando el lugar que casi me había destruido. Volví al pueblo, intenté hablar con los vecinos pero mi voz no salía, intenté hacerme entender escribiendo en mi libreta lo que me había ocurrido, buscando a alguien que me creyera. Pero los rostros que una vez me miraron con curiosidad ahora se apartaban con incomodidad. El dueño de la cafetería me lanzó una mirada llena de lástima y cerró la puerta cuando intenté acercarme. Nadie quería escuchar, y los pocos que se atrevieron a leer mis notas se alejaron, diciendo que el escritor estaba loco. La policía vino a interrogarme, pero cada vez que intentaba explicar lo sucedido, mi voz no salía, y mis palabras escritas eran recibidas con escepticismo. Los oficiales de policía intercambiaron miradas incómodas cuando les mostré los cortes y moretones en mi cuerpo, como si pensaran que todo esto era parte de las caídas causadas por la paranoia de estar solo en una casa tan antigua. Lo peor llegó un día en que revisé mi ordenador, el mismo que había traído conmigo de la casa. Mi corazón se detuvo cuando lo encendí y vi un documento nuevo, uno que no recordaba haber escrito. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Era una historia, una de miedo, escrita en mi estilo. Las palabras hablaban de la casa, de los espíritus silenciosos, de cómo se alimentaban del miedo y las voces de sus víctimas. Describían, con detalles que solo yo podría conocer, lo que había vivido allí. Pero lo más estremecedor era la última línea: esto es solo el comienzo. Tu voz nos mantiene vivos. Cerré el ordenador de golpe, mi mente ya no podía más. ¿La casa estaba escribiendo a través de mí? ¿Usaba mi cuerpo y mi identidad para contar sus historias? Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que mi voz no había desaparecido, había sido robada, y ahora servía para mantener a los espíritus silenciosos alimentados, enviando relatos al mundo exterior, contando sus historias a través de mí. Mi aislamiento se hizo completo cuando noté que figuras desconocidas, personas con trajes oscuros y rostros inexpresivos, empezaron a seguirme. Me observaban desde lejos, tomando notas, como si mi sufrimiento fuera parte de un experimento. Supe entonces que la verdad de lo que me había pasado no podía salir a la luz. Había algo más grande, algo que no quería que se conociera la historia de la casa y sus espíritus. Tal vez incluso esas figuras desconocidas eran parte de la misma fuerza oscura que había alimentado a la casa, o tal vez eran agentes que querían proteger algún secreto siniestro. Lo único que sé con certeza es que mi voz sigue ahí, atrapada en esa casa, alimentando algo antiguo y malévolo. Y mientras esas historias sigan apareciendo en mi nombre, nunca estaré realmente libre. Si por casualidad encuentras alguna de ellas, ten cuidado, y no intentes acercarte a la casa para verificarlas, ella siempre se quedará con una parte de ti. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.